Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8.com, Canal 30 Tele 1. En esta oportunidad, como ya es tradición, le presentamos el resumen de todas las entrevistas de este viaje de lunes a viernes a las 8 en punto por Canal 30 y de los actores y los tópicos que se han abordado y que han hecho noticia. Antes de arrancar, señores, déjenme darle muy buenos consejos para todos ustedes y se trata de Chocomeller, la cual es ideal para combinar con cualquier tipo de fruta congelada de su elección, ya sea banano, fresa, uva, kiwis, etcétera, lo que usted desee. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Chocomeller es calidad Meller y únicamente por este mes donde la empresa solidaria con los salvadoreños saca este empaque, saldremos adelante todos juntos como parte precisamente de su aporte que está dando a la sociedad salvadoreña para concientizar de todo lo que se está haciendo y lo importante que es cuidarnos unos a otros. Chocomeller es calidad Meller. Y arrancamos, señores, con este viaje, porque el día lunes nos acompañó el diputado Jorge Shafik Handal de la fracción del partido FMLN dentro de la Asamblea Legislativa, que nos dijo a continuación. Se lo presentamos. Este lunes en 8.com. Don Jorge Shafik Handal, diputado del FMLN de Usulután, si pudiéramos hacer un recuento del aporte que usted ha dado dentro de la Asamblea Legislativa y quizás muy sustancialmente en qué consistirían también su plataforma para el próximo año presentárselos a los salvadoreños o el grupo parlamentario del FMLN, ¿qué nos podría decir? Personalmente he estado en la votación cuando le aumentamos en 2 puntos el FODES a las alcaldías y lo condicionamos que ese 2% fuera estrictamente para ejecución de obras de beneficio de los distintos municipios, ¿verdad? Esa es una. La otra, estamos con la discusión del agua. ¿Te acuerdas cuando fue con Frederick Benítez, con la entonces ministra de Salud, para aclararle a la población el tema de cuándo y qué ocurrió con la calidad del agua y qué debería de ser las funciones de estos ministros para asegurarle un buen servicio a la población? También he estado en la discusión de la aprobación de leyes que han sido beneficiosas para la población. El presidente emitió automáticamente el decreto 33, que es básicamente una copia para muchos del 32 o el 31, pero también limita la apertura económica de la segunda fase. Lo que sucedió con el 32, ya era, digamos, anunciado, porque básicamente el 32 era, y perdón por la expresión, un refrito del 31 y de todos los anteriores, solo que le habían cambiado algunas formas de redacción, pero el contenido era exactamente el mismo. La apropiación de facultades que no le competen al Ejecutivo, sino al Legislativo. Y un poco respondiendo a lo que el presidente ayer planteaba, el inquilino planteaba, mira, esas son atribuciones que por Constitución le competen a la Asamblea, precisamente para prevenir excesos por parte del Ejecutivo, tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado, ¿de acuerdo? Esas reformas, por cierto, vienen a partir de los acuerdos de paz. Son cosas que de ahí salieron, ¿de acuerdo? Para prevenir, como digo y repito, excesos provenientes desde el Ejecutivo. Si ustedes vieron, la queja de ayer era precisamente eso, que se le tienen las manos amarradas, que no puede hacer lo otro, pero es por Constitución. Entonces lo que sucedió con el 32, que era ya, digamos, algo anunciado, algo tardado por parte de la Sala de lo Constitucional, hay que decirlo, hubiera sido con una agilidad mayor para evitar los impactos que hoy se están viviendo, pero bueno, contiene limitaciones a derechos fundamentales, al libre comercio,
que el Ejecutivo puede regularlos en una pandemia, sí, regularlos, no limitarlos. Si los va a limitar, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Por eso es que la sala le dice, usted no está facultado para que en el tema de las distintas etapas para volver a la nueva normalidad, digámosle, usted no puede prohibir derechos fundamentales. ¿Cuántos meses tenemos sin el transporte público? ¿Cuánto tiempo tenemos con las empresas cerradas sin ningún plan de reapertura ni protocolos de reapertura? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos más de 4 meses en eso. Eso es lo que la sala le señala. El presidente trata de embrollar el asunto, como siempre, de presentarse él como el dañado, él que se sacrifica tanto por la población, pero en realidad no es eso lo que está en el fondo. El fondo es la atribución de facultades que no le competen al Ejecutivo. Con el 33, mira, el 33, te voy a poner lo que dijo un compañero, abogado, dijo, miren, eso no es solamente una leguleyada, sino que es ocupó una palabrita ahí, pero a ver si me la recuerdo bien. Bueno, no la voy a decir porque suena pesadita, pero bueno, lo que dijo es que es una estulticia, creo que le llaman, ¿verdad? Jurídica, por no decir otra palabra, que cómo vas a revivir algo que ya fue expulsado, porque miren, el decreto 32 y sus anteriores ya fueron expulsados del ámbito jurídico legal de El Salvador, no los pueden volver a revivir. El 33 revive el 32 cuando dice y se modifica el artículo 19 del decreto 32 y ya no va a ser el 19 o el 20, sino el 23 que termina la fase 1. Él no lo puede hacer porque la sala ya dictaminó que desde el momento en que sacó su sentencia, el decreto 32 está muerto y expulsado del ámbito jurídico, legal de este país. No lo pueden ocupar. Sin embargo, el 33 vuelve a hacer lo mismo. ¿Y esto por qué me van a decir? Mira, es que es un tema de soberbia del Ejecutivo, es un tema de que aquí mando yo y nadie más que yo, y ocupando el tema de la pandemia para reforzarse, porque esto no viene de hoy, tampoco. Mira, yo quiero recordar el 9 de febrero de este año, el asalto a la Asamblea Legislativa. Hoy está el asalto contra la sala. Bueno, hasta les puso un nombre, ¿cómo le digo? Sala libre, algo así les dijo, ¿verdad? También que burlándose de ellos, los que defienden a la sala, y les puso ahí un calificativo peyorativo para burlarse y ofender a medio mundo, ¿de acuerdo? Ese es el presidente que hay, que encabeza un equipo que es igualito a él. No hay que separar uno de otro, porque uno puede decir, entonces cambiamos al presidente y lo que queda es bueno. No. Todos son hechos con el mismo molde, prepotentes, ineficaces, incapaces y que inventan cualquier cosa con tal de seguir en el caballito de que ellos son los que mandan en este país y los que saben cómo son las cosas. Se habla de 9.5. La colocación de deuda a 32 años plazo, donde se pagará al año por intereses 95 millones de dólares. ¿Por qué el FMLN no acompañó esta votación? Cuando nosotros revisamos para los destinos de ese dinero, resulta que hay varios como hoyos negros. Uno de estos es el Ministerio de Agricultura, que debe la explicación de 23 millones que no los ha dado todavía. La presidenta de la Corte de Cuentas la Corte de Cuentas lo ha mencionado. Se le han dado 2 prórrogas y sin embargo sigue sin explicar cómo gastó y por qué tomó ese dinero sin haberlo aprobado la Asamblea Legislativa. Lo agarró de una partida y la pasó a otro sin haber pasado por la Asamblea esa aprobación. No explica y le van 40 millones. Además, nosotros no votamos porque también habían como 50 millones
que le querían dar al ministro de Trabajo para que se los diera a las pymes para el tema de salarios. Nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué tiene que estar el ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo haciendo eso? Eso más huele a que ahí va a haber intercambio de clientelismo político, ¿verdad? Vos vas a votar por esto, entonces te lo doy. Vos me vas a apoyar para esto en el 2021, entonces te lo doy. Es como para sacar compromiso. Lo mismo que le quieren hacer a los veteranos, lo que dijo ahí el compañero Damián Alegría. A los veteranos se le deben 24 millones solo del tema de las pensiones, $100 a cada uno de los veteranos. Son 73.800 veteranos a los que les deben $100 mensuales. O sea que estamos hablando de un tema de $7.380.000 mensuales que tienen que dar en solo pensiones. No estoy hablando de otros proyectos. Por 4 meses, bueno, ahí está, ¿verdad? El tema que, perdón, 3 meses, ahí está el tema que está pendiente y solo les dan 12. Nosotros preguntamos, miren, ¿por qué solo 12? ¿Por qué no 24, que era la petición inicial? Digamos, solo para cubrir la deuda. Y dicen, no, es que van a ser 12 ahorita y 12 en el próximo. Entonces empezamos a nosotros a analizar, no, lo que están pidiendo aquí, saben que la gente está necesitada de pisto, quieren gente que esté presionando afuera en la asamblea, apruébenlo, aunque solo sean estos $100, ¿verdad? Y lo otro que va negro ahí es como un chantaje, pues, aprobame los $100, no me importa que ahí vaya todo aquello negro. Por eso es que nosotros dijimos y hablamos con los compañeros veteranos y les dijimos, miren, compas, en esta ocasión nos van a disculpar, pero nosotros no vamos a votar por esto porque contiene esto y sería apadrinar corrupción, que es lo que está saliendo a todas luces. Cada 24 horas sale un nuevo entuerto de este gobierno. Entonces nosotros dijimos, miren, no, nosotros eso no lo vamos a apoyar. Así que no vamos a votar por eso. Y mira, ahí el compañero Víctor Suazo menciona que esa aprobación es producto de un pacto oscuro entre Arena, Gana y los demás partidos que votaron. 59 votos subieron ahí. Mira cómo pasó después. Efectivamente eso pasó. Hoy, creo que el sábado, aparece una nota de un tuit, mejor dicho, del presidente de Arena, ¿cómo se llama? ¿Eric Salguero? ¿Eric Salguero? De Eric Salguero, diciendo de que no van a aprobar el destino de esos 250 millones si no se cumplen todas las condiciones que deben de venir implícitas. ¿Qué significa eso? Que la votación que hicieron el viernes se les revirtió, el jueves, perdón, se les revirtió. La crítica que les ha caído por haber aprobado el uso de esos 250 millones en las condiciones en que están y con la oscuridad con que lo ha presentado el Ejecutivo, les ha pasado una factura. Entonces, hoy cuando ya, mira, aquí voy a explicar, y si me perdonas, lo mucho que estoy hablando, mira, un préstamo tiene 3 etapas. La primera etapa en que te llegan a decir, miren, tengo un préstamo que lo quiero ocupar para esto, y esto. Permítanme irlo a negociar. Ok, uno dice, no, sí, tienen necesidad de eso, se justifica, vaya a negociarlo. Con 43 votos se le aprueba que lo vaya a negociar. La segunda vuelta es cuando ya lo trae negociado. Y uno le dice, a ver en qué condiciones lo negoció, al tanto por ciento, tantos años o tantos años de gracia, y va a estar para esto, modifiqué, pero fíjese que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, 56 votos se necesitan para ratificarlo. La tercera es que ahora me va a traer usted lo que se llama el presupuesto extraordinario, donde me justifica que aquellos, póngale los 12 millones que le han aprobado los veteranos, ¿cómo va usted a ejecutar esos 12 millones? ¿A través de qué institución? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cómo los van a depositar? Todo el detalle
Eso es lo que viene ahora para este día lunes y que va a entrar a la Asamblea y la Comisión de Hacienda lo conocerá y posteriormente habrá otra reunión, continuará la reunión de la Asamblea para ver si se aprueba o no. Muy difícil es que lo que aprobaste con 56 votos lo podás cambiar ahora que viene eso. Esa declaración de Arena es simplemente para tapar el agua, como quien dice, a los que lo criticaron y que se dieron cuenta de que metieron las de andar. Entonces ahora salen con que, no, es que si no viene lo que queremos, no se lo aprobamos. Muy difícil es cambiar porque ya le dieron los 56 votos. Entonces que eso es prácticamente imposible. Ya avalaron el uso oscuro de más dinero del pueblo salvadoreño. Por eso es que nosotros, el FMLN, no votamos por esos 200, por la distribución. Ojo, nosotros sí votamos porque fueran a negociar los 250. Lo que no hemos votado es por la forma en que los quieren ocupar, que es lo oscuro que nosotros dijimos, no, por oscuridad nosotros no votamos. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, el día martes nos acompañaron diferentes candidatos de diferentes institutos políticos que aspiran llegar a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano, a las alcaldías del Redondo Nacional. 262 son en total de municipios, de los cuales han precisamente articulado muchos institutos políticos para llegar a estos puestos. ¿Qué nos dijeron sobre las propuestas y valoraciones sobre temas de coyuntura y de actualidad? A continuación, se lo presentamos. Martes en 8.com. Ingeniero Oscar Calvo, quien es candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Gana. Eli Samuel Ábalos, candidato a diputado por Cambio Democrático por el departamento de Sonsonate. Profesor Juan Gómez, candidato para alcalde de San Antonio del Monte, Sonsonate, por el partido Arena. José Gilberto Avilés Rodríguez, candidato a alcalde por el municipio de Huayúa, por el partido Cambio Democrático. ¿Qué los impulsa a todos ustedes? La pregunta es extensiva, a tomar a bien esta postulación de llegar a cargos tan importantes como son diputado, alcaldía, Parlamento Centroamericano. Lamentablemente el Parlamento Centroamericano se ha convertido en un órgano para jubilarse, ¿verdad?, políticamente, o para evitar un fuero político, para tener fuero político y evitar la justicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese cambio y es importante que en el 2021, que tenemos la oportunidad de cambiar la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y las alcaldías, pues la población tome a bien, de alguna manera, votar por los rostros y por gente que pueda renovar la política salvadoreña, porque ya no se vale que se vaya para el Parlamento Centroamericano figuras que estén tachadas o quieran evadir la justicia a través del fuero constitucional. Sabemos bien que en todo este tiempo atrás la política ha sido manchada, los diferentes institutos políticos tildados de corrupción, y Cambio Democrático tiene esta oportunidad de seguir haciendo historia en nuestro país y tratar de hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa, por supuesto, todo lo que lleve beneficio a nuestro pueblo, ¿verdad? Vamos a impulsar leyes que verdaderamente vayan en beneficio a la población y sabemos que el reto es bastante difícil, pero no imposible. El Cambio Democrático hoy por hoy se ha estructurado muy bien en 12 departamentos de la República, donde vamos a la conquista de diputaciones a nivel nacional y de consejos municipales, si Dios nos los permite, en el 2021, Sergio. Esto me hace impulsar para
para el periodo de alcalde, donde vamos a participar en el 2021, a llevar algunas cosas nuevas al municipio, en mi pensamiento, y ojalá que el pueblo me dé el apoyo necesario para poderlas hacer. Entre ellas está obras de servicio social, como es gestionar, porque eso sería de gestión, no de inversión de la alcaldía. Gestionar, pues ya es una ciudad, San Antonio del Monte, gestionar un supermercado, aunque sea pequeño, para que ya no tengamos esa dificultad de llegar hasta Sonsonate. Mi plan de gobierno va a ir enfocado a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy, como todo mundo concentrado en los pueblos, vemos una infinidad de carros. Yo no veo las calles de Huayúa y abarrotadas de vehículos porque todo el mundo está en sus casas, pero ya las calles pues llenas. Hay que hacer un reordenamiento también en nuestro municipio. Esa es parte de las cosas que se están viendo. Hay que prácticamente darle a la gente una oportunidad, al menos que sepan que el candidato a alcalde está visualizando prosperidad y que de alguna manera podamos afrontar esta situación que hoy vivimos. Quiero decir que hoy voy con la intención de acercarme aún más todavía a todos los sectores y a todo ciudadano, porque yo sé que juntos podemos llevar un Huayúa a lo más alto. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento Centroamericano? Y es que no escapa del conocimiento que es una institución que en el pasado, si bien es cierto, el espíritu del legislador en temas de integración centroamericana, de hecho está consagrado dentro de la Constitución, es muy bueno, pero no escapa de la realidad señalamientos claves sobre que este organismo es un elefante blanco, donde muchas veces se ha dicho que es cueva de ladrones. Sobre el tema de la pandemia, ¿cuánto se puede hacer desde este organismo en el Istmo Centroamericano y particularmente desde el sistema de integración centroamericano que va de la mano? Hay que integrar realmente Centroamérica. Después de la pandemia, Centroamérica tiene que hacer un análisis del impacto que tuvo la pandemia en Centroamérica. Tenemos que fortalecer el sistema de salud. Lamentablemente, hemos tenido gobiernos con casos de corrupción, que no se ha invertido en los hospitales y en la red pública. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera invertido en el tema de salud? No estuviéramos con un sistema de salud colapsado, porque realmente la pandemia nos tomó con un sistema de salud ya colapsado. No habían hospitales. Por lo tanto, se tuvo que correr y adecuar los hospitales de alguna manera para enfrentar la pandemia. Pero desde el Parlamento Centroamericano tenemos que cambiarle rostro al Parlamento, porque ya no se vale que sea el Parlamento cueva de corruptos, como usted decía, y que bueno, actualmente hay un diputado de la Asamblea Legislativa que quiere irse para el Parlamento Centroamericano para evadir el fuero, para tener fuero constitucional, ¿verdad? Entonces, esos temas ya no se vale que se den en el Parlamento, tenemos que fortalecerlo, tenemos que hacer un organismo que verdaderamente incida en las políticas de Estado de Centroamérica, ¿verdad? Porque tenemos muchos problemas, tenemos que evaluar cómo va a salir Centroamérica después de la pandemia y tenemos que hacer un consenso general y tener una apuesta como región en el área de salud, porque hemos visto que la pandemia tenemos que invertir mucho en salud, tenemos que invertir en educación y tenemos que tener planes preventivos para futuras pandemias, porque esta es una de tantas que pueden venir en el futuro. Y si nosotros no nos preparamos con una red de salud que verdaderamente sea garante de salvar la vida de muchos salvadoreños, y no solo de los salvadoreños, sino de la región de Centroamérica. Listo. Profesor Gómez, voy con usted también sobre este tema. ¿Qué se podría hacer desde el gobierno local, desde las alcaldías,
para poder contener este tema de la pandemia y particularmente ayudarle a todos los pobladores de ese municipio? Bueno, la verdad es que nosotros, como yo soy parte del Consejo Municipal actual en San Antonio del Monte, nosotros desde ya hemos tomado medidas de prevención. Una de ellas es de que dentro de la alcaldía municipal se ha estado atendiendo a las personas bajo todas las personas que lleguen a hacer sus trámites de cualquier situación, incluso de lo que es enterramientos de personas, siguiendo todas las medidas necesarias con los empleados. Incluso nosotros hemos estado viendo bien de cerca también lo que es facilitarle a las personas las fosas para que sean enterrados sus familiares y que no queden en un lugar definitivamente que desconocen dónde están. Aparte de eso, hemos estado platicando con líderes comunales y haciéndoles ver de que también en las zonas rurales es necesario de que se sigan las medidas preventivas y que esto ahorita no es algo riguroso como ha estado haciendo anteriormente, sino que ahorita en esta situación que estamos, debido a lo que la sala correctamente hizo, porque la sala lo que ha hecho es dejar que las dos partes que están confrontativas puedan llegar a un entendimiento como es el Ejecutivo y el Legislativo y poner alguna medida de seguridad. O sea, ellos no nos han dejado solos al libre albedrío, sino que es un reto para el Ejecutivo y un reto también para la Asamblea Legislativa ponerse de acuerdo qué van a hacer los dos juntos, porque son los más problemáticos, y ver qué pueden hacer para prevenir lo que es la situación de la pandemia. Una de las cosas también que a mí siempre no me ha gustado, Sergio, es el confrontamiento del señor presidente, y con todo respeto, no hay ninguna cadena que él haya hecho, yo la he estado siguiendo de cerca, donde no confronte, donde no saque cosas del pasado, donde no esté criticando pues gobiernos anteriores. Eso para un gobernante con capacidad no es bueno, porque alguien bien sabe cómo está el país, y si se lanzó a una candidatura para ser el presidente de la República, es porque tenía la capacidad de solucionar todos los problemas. Y para solucionar los problemas no hay nada más bueno que el diálogo. Entonces, y eso también pues se extiende a los gobiernos municipales, que somos plurales. Hay gobiernos municipales que no se ponen de acuerdo para realizar lo que son los trabajos en beneficio del municipio. Cada quien quiere estar defendiendo sus colores políticos y ese es un problema. En San Antonio del Monte somos un gobierno municipal colegiado en el cual pues nosotros, aunque vemos de diferentes partidos, nosotros consensamos y llegamos a la razón de que nosotros estamos ahí para servirle al pueblo, no para servirlo del pueblo nosotros. Entonces todo eso hace de que nosotros podamos llevar para los diferentes lugares el convencimiento a las personas del cuidado, que ahorita es muy personal. Nadie nos va a andar siguiendo para que nosotros hagamos las cosas que van en nuestro beneficio, sino que nosotros mismos debemos de estar conscientes de lo que hacemos. En el caso de mi persona, como director también del Centro Escolar República del Líbano, yo no estoy presionando a ningún maestro a que llegue a arriesgar su vida, a hacer las cosas que las podemos hacer desde la casa y el trabajo virtual como está dando. En esta oportunidad, si se va a dar la reapertura el 24 de agosto, nosotros vamos a esperar la línea directa de la ministra de Educación a través del Ministerio de Salud para poder asistir pues a la escuela como es posible. Así es de que es un trabajo, un esfuerzo en conjunto para sacar lo que es el país adelante, pero si estamos en un conflicto directo, no vamos a salir ni en los gobiernos municipales, ni a nivel nacional,
no vamos a salir de nada. Yo un llamado que hago es a la cordura, dialoguemos y las cosas nos van a salir bien en beneficio de nuestro país. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Señores, llegamos al día miércoles, pero antes de presentarte el resumen, a continuación tengo muy buenos consejos para todos ustedes. Preenrólate y tramita tu DUI ya. Tu primer DUI es completamente gratis y podés llegar sin cita programada. DUI Centro, identificando a El Salvador, registro de las personas naturales, Muhlbauer. Seguimos nosotros con el resumen y el día miércoles nos acompañó Max Mojica y Carmen Rodríguez analizando temas de coyuntura, de actualidad. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Este martes en 8.com. Max Mojica, destacado abogado de la República. ¿Cuál es tu opinión, Max, sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas? La Corte, estoy ahorita hablando de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado en reiterada jurisprudencia de que las personas que se elijan para este cargo deben ser personas idóneas, personas que tengan meritocracia. ¿Qué significa? ¿Cómo se come esta expresión meritocracia? Son personas que tengan capacidad técnica, personas que tengan capacidad académica, personas que tengan experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque está llegando a un cargo eminentemente técnico. Esas personas deben de saber de contabilidad, deben de saber de auditoría gubernamental, ni siquiera auditoría privada, sino auditoría gubernamental, de ser posible haber hecho carrera dentro de la misma institución. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, cuando emitió su resolución, no dijo, mire, ¿sabe qué? Estas personas no deben de participar. Ahí es donde tenemos que empezar a interpretar bien lo de la Corte. O estas personas no reúnen los requisitos, sino que es al revés. Usted, Asamblea Legislativa, en ningún momento demostró que estos requisitos, que estas personas llenaban los requisitos, es decir, no hicieron el análisis adecuado. Ahora, ¿por qué los dejan terminar? Bueno, porque ya una resolución a esta altura del partido, pues, es casi que decorativa. Estás hablando que a un mes de terminar la elección de los magistrados, dicen, mire, fueron mal electos. Periodista de corte internacional, Carmen Rodríguez, un placer saludarte. Más que las cuestiones técnicas, yo quisiera hacer presión en este punto, que es importante que sepamos cuál es la función de cada estado, de cada órgano del Estado, para evitar que, digamos, o para evitar comentarios como los que algunas personas hacen de que los diputados no quieren que el presidente trabaje, los diputados no quieren que el presidente reciba dinero. Para que le sea aprobado cierta cantidad de dinero al Ejecutivo, debe pasar por un proceso y debe ser aprobado, no solo por la Asamblea Legislativa. Entonces, mi punto, más que el punto técnico, más importante es el hecho de que se sepa la función de cada órgano del Estado y de cada institución que tiene que ver o que tiene que velar por el funcionamiento de todo lo relacionado al gobierno y de todo lo relacionado a lo que sucede en las instituciones del Estado en El Salvador. El fin de semana, domingo, se convocaron a última hora y se dio la aprobación de este préstamo o ratificación. ¿Tu opinión? Nos da un sabor, una sensación de urgencia. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, ellos tenían un crédito, se iba a perder. ¿Qué significa eso? Si no era ratificado por el Congreso, la Legislativa, la entidad que otorgaba el crédito, si no me equivoco, era el PID, iba a retirar su opción de crédito al gobierno de El Salvador y ese crédito o esa plata pues no se iba a entregar. Ahora, esa razón por sí sola es una suficiente circunstancia, una suficiente razón para correr y aprobar un crédito. Yo pensaría que no.
¿verdad? Es decir, es cierto, pues una facilidad crediticia que nos iba a sacar, nos iba a dar oxígeno financiero, etcétera, pero sí, el representante del pueblo, que son los diputados, no estaban convencidos de la idoneidad de los destinos de los fondos, de la idoneidad del monto a prestar y los intereses asociados a este, y la idoneidad en el manejo de los recursos públicos, porque todos los salvadoreños vamos a pagar ese dinero. Entonces los diputados no es una necedad, sino que es un justo reclamo condicional en el sentido de decir al órgano ejecutivo, explícame bien para qué lo querés, explícame bien para qué lo vas a usar. Aquí vemos a dos partidos mayoritarios, el FMLN y Arena. Creo pues que el FMLN ha sido un partido que desde siempre ha sabido hacer oposición, se entrenó como en ese ejercicio de la oposición durante los 20 años del gobierno de Arena, y de alguna u otra forma está más preparado para tener posturas firmes, para poder tener posturas coherentes cuando se trata pues de exigir rendición de cuentas al Estado. En ese sentido es muy clara las posiciones de los diputados del Frente, muchas de sus razones yo las comparto, incluso he retuiteado a personeros del Frente como la diputada Cristina Cornejo, que ha estado explicando cuál es su postura por la cual dar un voto en contra. Ahora vamos con el partido Arena. La situación de Arena ha sido, creo yo, de que se siente el partido en contra de la pared, en el sentido de que es muy fácil de parte de Nuevas Ideas desprestigiar a la Asamblea Legislativa, porque estas exquisiteces de la rendición de cuentas y de la idoneidad de los destinos de los fondos del préstamo, y que la cartera de ministros no llega a dar explicaciones. Estas exquisiteces para el pueblo llano, digamos, son demasiado sofisticadas, demasiado complicadas de explicar. La comunicación institucional, por ejemplo, para este caso del partido Arena, difícilmente llega hasta esos lugares como para explicar su postura. Entonces, muchas veces yo siento que al partido de derecha lo traiciona esa sensación de, si yo no voto a favor, entonces va a venir el aparato de troles que está dispuesto al manejo del Ejecutivo a decir, ya vieron, los mismos de siempre, nos están bloqueando, etcétera, etcétera. Entonces considero de que es peligroso caer en ese juego. Yo creo y aplaudo que exista coherencia política y se diga, mira, discúlpame, o sea, los fondos yo sé que son necesarios, pero si no me explicas para qué se van a ocupar, no podemos seguir endeudando al país y a las generaciones futuras en dineros que no estamos claros si se van a ocupar correctamente o incorrectamente, porque el pueblo los necesita. Así que esa es mi visión de lo que sucedió pues la tarde del día de ayer. Sergio, tú mencionaste otro tema también importante, y es el de los varados. Ya Max nos explicó sobre la apertura económica y el regreso a las actividades o el retorno a las actividades normales o a la nueva normalidad. Sin embargo, el tema de los varados sigue vigente. Todavía hay muchísimos salvadoreños en Estados Unidos y en otros países que no han podido regresar a El Salvador por todas las medidas que se han tomado. Y aquí yo creo que los salvadoreños han perdido la oportunidad de hacer un poco de presión, porque es su derecho de regresar a su casa, a su tierra, es su derecho de que el gobierno cree las condiciones para que ellos puedan regresar. Es una obligación del gobierno salvadoreño permitir que los vuelos que preparan para que los salvadoreños que están varados en todos los países alrededor del mundo tengan la oportunidad de regresar a El Salvador. Sin embargo, los ciudadanos no han hecho la presión suficiente para que el gobierno entienda que es un derecho de los ciudadanos a regresar a su casa, a su tierra, y no es un favor el que el gobierno está haciendo. El gobierno no tiene por qué hacerle favores a los salvadoreños, porque el gobierno trabaja para los salvadoreños. Y hemos visto en las redes sociales que cuando llegan hay todo un protocolo mediático de cómo se trata este tema. Sin embargo, el trasfondo del tema no se ha tocado. El trasfondo del tema, que es negarle el derecho a todos los salvadoreños que están afuera
de poder regresar a su país, ese no se tocó y no se resolvió tampoco. Y aquí yo creo que ha sido una falla de la sociedad, ha sido una falla de los mismos varados, el hecho de no hacer la presión necesaria y suficiente para que el gobierno tome su responsabilidad y cree las condiciones necesarias para que ellos puedan regresar y para que ellos puedan estar en el país o estar con sus familias sin esta demonización que se hizo, porque se hizo mediáticamente, se hizo pensar en el país que todos los varados estaban contagiados de COVID y que todos los varados iban a traer el COVID a El Salvador, cuando en El Salvador ya la situación de la pandemia y del COVID estaba desbordada. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día jueves, como ya es tradición, en Noche de Jueves, Noche de Análisis, nos acompañó el doctor Miguel Fortín Magaña, también Calixto Mejía, y nos acompañó el doctor Eduardo Lobo, analizando temas de coyuntura que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. En el jueves de análisis en 8.com. Eduardo Dubón, el doctor Fortín Magaña y por supuesto Calixto Mejía. Se dijo algo que es interesante, que este 28 de febrero del próximo año en las elecciones podríamos estar hablando de un cuasi referéndum. Y eso me llamó muchísimo la atención porque podríamos estar hablando que o se le va a pasar la factura al Ejecutivo. La respuesta es no, no puede ser un referéndum, porque un referéndum te dice ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Muchas personas no van a votar y esas personas que no voten lo que están diciendo es no estoy de acuerdo ni con Arena, ni con el FMLN, ni con el PDC, ni con Nuevas Ideas. Ni con Nuevas Ideas. Entonces el referéndum no existe ahí, sobre todo porque al final el que tenga más diputados va a decir la gente nos quiere y esto es porcentual. La situación que viven algunos galenos al momento de prestar sus servicios en los diferentes nosocomios de cara a la pandemia. Información responsable que ha estado circulando sobre cómo han estado dotando deficientemente al personal que está en la primera línea, personal de salud que está en la primera línea en el combate de la pandemia. Pero a propósito de esta nota periodística, pues eso simplemente desnuda la falsedad del manejo propagandístico y, como dijo Edward, publicitario que hace el presidente, que hace Casa Presidencial sobre el manejo de la pandemia. Es decir, lo desnuda en términos negativos y viene a mostrar cuál es la realidad que, y en este caso de manera muy concreta, el personal que está en la primera línea. La verdad es que da vergüenza porque, como ya sabemos, se han venido conociendo, ya hoy podríamos decir, múltiples casos de corrupción en este año y meses que lleva la actual administración, y mientras eso ocurre, pues ahí tenemos cómo están dotando al personal de salud, lamentable, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que ojalá esto tenga un impacto en aquellas personas que todavía creen que el presidente está llevando de la mejor manera las cosas. Esa es mi opinión. Listo. Dubón. Gracias, Sergio. Bueno, y continuamos con la misma panorámica. Así como comenzó de mal, pues así hemos seguido. Tuvimos que haber, o más bien dicho, el gobierno o el presidente de la República tuvo que haber
seleccionado, a mi juicio, o creado una comisión de especialistas, de eruditos, de personas inteligentes para poder combatir la pandemia. Me llama poderosamente la atención que los primeros contagios se dieron en los mal llamados centros de contención. ¿Y qué es una contención? Es evitar, es contener. Pero se convirtieron estos centros en centros de contagio. Y hay que decirlo, no solo porque a mí se me ocurre, o porque yo lo creo así, o porque yo lo pienso así, o el doctor Magaña lo piensa así, o Calixto lo piensa así. No, así fue. Empezaron, por ejemplo, personas a demandar por qué tenían que pasar más de 30 días, por ejemplo, en una cuarentena o en un centro de contención. Empezaron a haber denuncias, por ejemplo, de la alimentación, empezaron a haber denuncias, por ejemplo, que no se les trataba bien, no estaban las condiciones adecuadas para poder permanecer en ese centro de contención. Nosotros mismos tuvimos a una compañera de política que venía de Europa, si no mal recuerdo, y tuvo que estar en un centro de contención. Fue víctima hasta de acoso en ese momento, y se hizo la denuncia, y pareciera ser que en esos lugares había un completo desorden, había una desorganización a tal punto de que era como estar preso o estar en una celda. Entonces, estas fueron las cosas que ocasionaron que también se señalaran las violaciones a los derechos humanos, también se señalara, por ejemplo, las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Y creería yo de que la Asamblea Legislativa al inicio dio la herramienta, por ejemplo, de la ley de emergencias, dio la herramienta también del estado de excepción, pero cuando se dieron cuenta que todos estos abusos ocurrían, decidieron mejor poner un alto y decidieron mejor ya no seguir apoyando. Pero es por esto mismo. Yo mismo me trasladaba a diferentes departamentos en mi carácter como comunicador a diferentes municipios y departamentos, y me daba cuenta de los abusos, por ejemplo, que la Policía Nacional Civil o algunos elementos, malos elementos de la Policía Nacional Civil, de repente tenían allí parada, revisando a una señorita, porque quizás salió y quizás se quería ver con su novio, pero eso no le da derecho a la autoridad, por ejemplo, a detener a una joven y estarla manoseando ahí por el simple hecho de que andaba fuera de cuarentena. Entonces son cosas que pasaron, y hay que decirlo, son cosas que pasaron, y eso no podía seguir pasando. Por lo tanto, el manejo de la pandemia fue malísimo, y ahora tenemos el resultado que nuestros héroes, entre comillas, nuestro personal de primera línea, que debería de ser cuidado, debería de ser consentido, debería de ser una prioridad para el pueblo salvadoreño, para que ellos estén bien, ahora resulta que andan comprando sus implementos en Sonbol, Volcanes de ropa, o en la acera, pero en la acera real, allá por el centro de San Salvador, ahí en los alrededores del Hospital Rosales, ahí donde se mueve el mercado negro, ahí donde se mueve la usura, ahí donde se mueve el trance, ahí tienen que andar buscando los insumos de a $1, de a 2 coras, y eso es lamentable verdaderamente. ¿Son nuestros héroes? Bueno, tratémoslos como tal, Sergio. Entonces, en ese contexto que creería yo que es un desorden total. Jamás había visto yo al país en un escenario tan crítico y tan caótico de desorden y de inestabilidad como el que estamos viviendo ahora. Y las consecuencias son esas, que ni siquiera nuestro personal médico, nuestro personal de primera línea se siente a gusto, y ni siquiera ellos tienen los insumos que necesitan para el combate del COVID-19. Otro de los temas que habíamos adelantado ya que íbamos a abordar es el tema de la alcaldía de San Miguel y la de San Salvador en términos de elección. Para ganar la alcaldía de San Salvador, a mi juicio se necesitan 3 características importantes. La primera es plata, la segunda es una excelente estrategia publicitaria, y la tercera es tener estructura en el territorio. Diría yo que en la alcaldía de San Salvador pues hay 2 candidatos bastante fuertes, bastante duros a vencer, que es el caso de Ernesto Mason, el actual alcalde. Por ser alcalde tiene cierta ventaja,
y tienes adelantado muchas cosas. Y en el caso de Mario Durán, que es el actual ministro de Gobernación, y por ahí se podría colar Linda Villalta, si acaso estos dos se descuidan o no pueden seguir adelante con su proyecto político. Unos advierten que puede ser una candidatura o elección presidencial adelantada y otros pueden decir que se puede dar un tipo de referéndum. Quizás no, doctor, en su palabra estricta. Lo que se dice es que una especie de pasar factura por parte de la población salvadoreña, que tradicionalmente lo que busca es dar un peso y contrapeso y regular precisamente el tema de la oposición. Doctor Fortín, su análisis. Sí, no, claro, yo entiendo que no es un referéndum en el sentido estricto, pero decía que aún en el sentido laxo de la palabra no podía ser considerado como tal porque no estaba incluida hay otros países como Colombia, tienen lo que se llama voto en blanco. Entonces, voto en blanco quiere decir no estoy de acuerdo con todos los candidatos que hay acá. Entonces, ese voto en blanco tiene un valor específico, porque si al final el voto en blanco, sobre todo para las presidenciales en Colombia, si el voto blanco o voto nulo en la papeleta es superior a los votos de los candidatos, la elección se tiene que volver a hacer y con candidatos diferentes. Entonces ahí sí puede saber uno si realmente este o aquel candidato es ¿cómo se llama? El más valioso o el más querido por la población. Lo que sí sabemos es lo que la UCA dijo. La UCA es una encuestadora a la que el señor Bachiller Bukele con frecuencia le aplaudió cuando le favoreció, pero que ahora, como no le favorece, termina diciendo que la UCA está vendida a su archienemigo, que es la ANEP, Javier Simán, los partidos políticos. Bueno, hombre, si es que su archienemigo son todos los que no piensan como él, incluyéndome, que hasta a mí me sacó a relucir la última vez. Es decir, este fulano verdaderamente lo que no quiere más bien es control. Entonces, los candidatos también tienen sus propias aspiraciones. En San Salvador, sobre todo el candidato de Arena, Ernesto Mason, supongo que tiene aspiraciones presidenciales. El candidato del FMLN, Rogelio Canales, no sé si tenga aspiraciones presidenciales, es un hombre muy, muy culto y muy valioso. El candidato de Nuevas Ideas, pues máximamente, hay que decirlo, en Nuevas Ideas gana, eso se hace en lo que Bukele quiere. Entonces, si Bukele ordena, como la ridiculez de este señor Brook, que dice que hay que nombrar premio Nobel de la Paz, se ponen a pensar, de la paz al señor Bukele, que ha sido el responsable de todo el odio que existe en El Salvador y la polarización que hay en El Salvador gracias a sus actitudes. Entonces los candidatos pueden tener aspiraciones políticas, pero, repito, no es un verdadero referéndum. Lo que dijo Edward es cierto, esta es una elección legislativa, no es una elección, ¿cómo se llama?, de presidente, y yo creo que aquí los cuadros de los distintos partidos pueden volver a ganar votos. Lo que prometió Bukele no ha cumplido nada. No hay... es que la pandemia, no hombre, si la pandemia desde hace medio año, el otro medio año no hizo nada, eso de 20 horas por día, que iba a empezar con el aeropuerto de no sé dónde, que iba a ser el tren súper rápido, que iba a dar no sé cuánto dinero a cada quien. No hombre, si es que no ha pasado nada, porque simplemente lo que ha sido evidente es la corrupción espantosa, en donde se lo da al primo, el primo se lo devuelve a él, compran mascarillas a no sé qué cantidad que no valen, el agua de Anda salía como que era color de chocolate, la ministra de Salud la quitaron cuando dijo algo inteligente, el ministro actual es un tipo que nos
aparentemente no supiera nada de medicina y mucho menos de salud pública. El ministro, es una corrupción tan inmensa que todos en este gobierno hacen y los que valían la pena los han quitado, como el ministro de Hacienda anterior. Entonces, realmente lo que tenemos delante es un arroz con mango en donde es posible que nos demostremos a todos que Bukele ha perdido más de 25 puntos de popularidad, pero que puede sacar una buena cantidad de votos todavía. Sin embargo, dependerá de los otros partidos políticos que ganen su propia identidad, no sigan al estilo de lo que hace aparentemente la dirigencia de Arena. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Llegamos al día viernes, pero antes de despedirnos tenemos muy buenos consejos para todos ustedes y es una primicia mundial del nuevo jabón Six Ultra Frutos del Trópico con tecnología de cápsulas de perfume que continúan activándose hasta por 30 días el aroma luego de su lavado, porque solo Six pudo hacerlo. Llegamos al final de esta su entrevista del resumen de lo mejor de todo este viaje de lunes a viernes a las 8 en punto por Canal 30 Tele 1, de lo que se dijo precisamente en esta programación y de lo que no se dijo también. Y es que le hemos presentado para hacer un recuento de todos los tópicos y los actores que han hecho noticia. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, coméntelo el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.